Chicos, buenos días. Lo que vamos a tocar ahora es el tema de las enzimas y las vitaminas, ¿no? Esto ya corresponde a la cuarta parte de lo que vienen a ser las biomoléculas orgánicas. Anteriormente ya habíamos visto que las biomoléculas tenían bastantes características bioquímicas. Entonces, ahora, el momento que veamos lo que son las enzimas sobre todo, vamos a ver que todo lo que hemos hecho, la clase anterior, sobre todo cuando se vio las propiedades de las cadenas laterales de los aminoácidos y demás, ahora tienen sentido. Y más que todo se resalta la importancia respecto a la zona más importante de una enzima, ¿no? Que viene a ser el sitio o centro activo. Lo vamos a ver ahora. Entonces empezamos, soy su profe Harold. Vamos a empezar con enzimas. Toma ciertas denominaciones, ¿no? Antiguamente se les solía llamar fermentos, ¿no? Hablamos de los primeros estudios del año 1897, los hermanos Edward y Hans Buchner. Luego, en 1926, James Sumer aísla la primera enzima, que vendría a ser la ureasa, y demuestra efectivamente que es una proteína. A partir de allí, se crea bueno, se empieza a armar una verdad alrededor de este tema, indicando que las enzimas, pues, son proteínas, ¿no? Pero con el tiempo se va a descubrir que no todas las enzimas tienen naturaleza proteica. Lo vamos a ver más adelante, obviamente. Ahora, ¿cómo se les suele llamar a las enzimas? Biocatalizadores. ¿Por qué? Porque aceleran las velocidades de las reacciones químicas. Entonces, ¿qué significa? Que una enzima, que una enzima permite que, por ejemplo, la glucólisis o etcétera, otro tipo de reacciones se den de manera más rápida. ¿Eso para qué me sirve? Pues le sirve bastante a la célula, ¿no? La célula lo que necesita es ahorrar tiempo, ahorrar energía. Entonces, una enzima le permite esas dos cosas. Ahorra tiempo porque es más rápido y ahorra energía porque la enzima también reduce algo que se llama la famosa energía de activación. Lo vamos a ver también de acá a un momento. Entonces, ¿qué partes presenta una enzima? Suele presentar el famoso sitio o centro activo. Entonces, por ejemplo, si yo dibujara una enzima de este modo, el centro activo viene a estar aquí, ¿no? Centro activo. Ahora me preguntarás, profe, ¿y ese famoso sitio alostérico qué viene a ser? Pues puede ser uno o varios. El sitio alostérico suele ser un lugar donde se unen algunos componentes que toman el nombre también de alostéricos que permiten regular la actividad enzimática, ¿no? Esto obviamente es una enzima. Esta es una enzima. Entonces, es lo normal, ¿no? Que haya un centro activo, un sitio alostérico. Lo vamos a ver también con gráficos. Ahora, ¿por qué se les denomina catalizadores? Porque las enzimas, como dije, incrementan la velocidad de reacción y disminuyen la energía de activación. Eso es lo usual, ¿no? Ahora, también porque los catalizadores forman complejos transitorios. Complejos, ¿cómo se llama? Enzima-sustrato. Entonces, por ejemplo, yo tengo una enzima más un sustrato. Ellos van a reaccionar en una reacción que por lo general es reversible y me forma un complejo transitorio, obviamente, enzima-sustrato, ¿no? Y luego, también en una reacción reversible, tengo a la enzima más el producto, ¿no? Ahora aquí, claro, puedes ver cosas generales, ¿no? La enzima no se ve alterada y el sustrato se transforma en producto. Ahora, lo que les indicaba hace un rato, ¿no? Hasta este año, más o menos,
se creía que todas las enzimas eran de naturaleza proteica, pero descubrimientos recientes que han demostrado que también hay unos componentes que se llaman ribosimas, que no son de naturaleza proteica, que tienen ARN en su conformación. Y les voy adelantando algo, ¿no? En este caso, la enzima, el centro activo tiene ARN. Y el centro activo es lo que más interesa de una enzima, es lo que le da ciertas características a la enzima, es lo que nos interesa, el centro activo. Y ahora van a ver dónde viene la importancia de todos los aminoácidos que hemos estado estudiando. Bien, entonces lo vamos a poner de este modo. ¿Qué es el sitio activo o centro activo, profe? Mira lo que dice, ¿eh? Dice que en la estructura terciaria de la proteína, estructura terciaria, ¿eso qué significa? Que si yo tenía mi estructura primaria, así como una cadena polipeptídica, mi estructura secundaria que podía ser una hélice o que podía ser una lámina, mi estructura terciaria obviamente va a ser de este modo, puede ser de este modo, como ya lo habíamos visto en los gráficos de la clase pasada, etcétera, ¿no? Esa podría ser mi estructura terciaria. Entonces, ¿qué dice? Que en esta estructura, que viene a ser la estructura terciaria, hay una región de aminoácidos donde se da el evento catalítico. Entonces, profe, ¿qué significa eso? Que en esta enzima, la voy a hacer más grande, entonces la voy a llenar de hélices. En esta enzima hay un lugar, podría ser, por ejemplo, este lugar, toda esta región. Hay un lugar, dice, donde hay aminoácidos que permiten el evento catalítico. Entonces aquí hay aminoácidos que tienen ciertas características. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué características tiene? Tiene obviamente propiedades químicas y estructurales que permiten acomodación adecuada y específica del sustrato. Entonces, profe, si dibujo la enzima más bien de este modo, lo mismo, ¿no? El centro activo va a tener aminoácidos, que me va a permitir que si viene un sustrato, por ejemplo, un sustrato B, este sustrato se pueda acomodar específica y adecuadamente. Cuando dice específico, ¿qué significa? Que para cada enzima, por lo general, no estoy diciendo siempre, sino por lo general hay un sustrato. Para cada enzima hay un sustrato. Eso es por lo general. Ahora, además dice, y esta es la parte que les indicaba, ¿qué características tiene este aminoácido? Entonces, aquí se hace un repaso de todo lo que hemos hablado hace una clase. En principio dice, los aminoácidos que están aquí no eran contiguos. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que de repente había una parte de esos aminoácidos que estaba acá, otros acá y otros de repente hacia acá. Entonces, ¿qué ha pasado? Como no eran contiguos, al adquirir la estructura terciaria, se reúnen de manera específica. Entonces toda la cadena de aminoácidos que puede estar acá son los que he marcado allá, ¿no? Se han reunido gracias a ¿qué? A la estructura terciaria, ¿no? Claro, no es el único motivo, vamos a ver más adelante que hay otros motivos también. Ahora, ¿quiénes suelen ser? Fíjate, cisteína, histirina, serina, tirosina, treonina, etcétera, ¿no? Y fíjate estos tres sobre todo: histidina, aspartato, glutamato. Dice que son donadores o aceptores de electrones. Si son donadores o aceptores, entonces, ¿qué tipo de interacción me puede resultar? Quizás una
interacción electrostática, por ejemplo. Ahora fíjate, ¿no? Estos aminoácidos, obviamente, al estar aquí, van a tener ciertas cadenas laterales, ¿no? Y al final, si tú te haces la pregunta, entonces, profe, ¿qué es lo interesante de esta conformación de estructura terciaria? Que ciertos aminoácidos con ciertas características en sus cadenas laterales van a estar allí. ¿Para qué? Para formar ciertos tipos de enlace. Ahora la pregunta que te harás, ¿no? Entonces, profe, ¿una enzima solamente está conformada por aminoácidos? No. También las enzimas poseen componentes no proteicos. Entonces, si hablamos de un componente no proteico, o sea, hablamos de proteína más un componente no proteico, ese viene a ser el famoso grupo prostético, ¿no? El grupo prostético. Ahora te adelanto, ¿de qué tipo puede ser ese grupo prostético? Pueden ser iones metálicos, que también se le llama activadores, o pueden ser también moléculas orgánicas, que también se les va a llamar a partir de ahora coenzimas. ¿Qué hacen estos grupos prostéticos? Por lo general, donan electrones o reciben electrones. Entonces, ¿qué cosa favorecen? ¿Qué favorecen? La unión enzima-sustrato. Eso es lo que favorecen entonces los grupos prostéticos de las enzimas. Ahora, aquí por ejemplo, ¿no? Ahí es una enzima, una conformación tridimensional. No vamos a hacer hincapié en eso, por ejemplo. Esta es la lisposima, esta es la famosa carboxipeptidasa. Vemos cómo el sustrato, mejor dicho, se une al sitio activo, ¿no? Obviamente acá hay aminoácidos que están permitiendo que haya diferentes tipos de enlace, igual acá, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, o sea, cómo se conforma, cómo es que la proteína hace su plegamiento y finalmente deja justo un lugar que tiene bastante actividad catalítica, de modo que este sustrato se puede unir. Claro, ahora tienes que darte cuenta, ¿no? El centro activo no está necesariamente al centro, ¿no? Es una manera de llamarlo, ¿no? Puede estar ubicado más a la derecha, más a la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, esto a modo de generalidad, ¿no? ¿Qué es la energía de activación? Por ejemplo, la energía de activación es la cantidad de energía que necesita esta enzima para poder activarse y empezar a acelerar la velocidad de reacción, ¿no? Esa es la energía de activación. Entonces, fíjate, cuando no hay una enzima, la energía de activación es alta. Fíjate esa diferencia, mira, es súper alto, ¿no? En cambio, cuando yo añado una enzima, esta energía de activación disminuye. ¿Qué es lo más interesante? Que a la vez que disminuye la energía, ¿no? La energía de activación, también favorece el aumento de la velocidad de reacción, ¿no? Obviamente este concepto de la energía libre de Gibbs, por eso tiene esa inicial G, lo van a ver con más detenimiento el momento que entren a la universidad, ¿no? No lo hago porque es un tema súper amplio y también requiere un cierto nivel de dominio matemático que por el momento no tenemos. Entonces, no hace falta tampoco, o sea, se puede explicar bien cierta parte de las proteínas sin necesidad de tocar, ¿no? Lo que es la energía libre de Gibbs. Lo único que me interesa es que vean esto, ¿no? Que realmente sí, una enzima, mejor dicho, una reacción que es catalizada por enzima, entonces necesita menor energía de activación y pues es un poco más rápida, ¿no? Eso es lo que me interesa de este gráfico. Ahora, hay tres conceptos que hay que ver, ¿no? ¿Qué es una apoenzima?
qué es un cofactor enzimático y qué es una holoenzima. Lo vamos a ver en orden. Una apoenzima es una enzima inactiva. ¿Por qué, profe? Porque carece de un cofactor enzimático. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que una apoenzima, que puede ser esta, necesita de un cofactor, digamos un cuadrado, para poder activarse, ¿no? Algo así. Necesita eso para poder activarse. Ahora, ¿cómo se le llama a la enzima ya activada? Holoenzima. ¿Por qué? Porque tiene intacto o ya cuenta con los cofactores enzimáticos. Allá, profe. Entonces el cofactor es como, no sé, como el enchufe que permite que esa enzima se active. Sí, exactamente. Podemos usar esa analogía. Ahora, el cofactor enzimático es una sustancia que tiene naturaleza orgánica e inorgánica, no proteica, y son necesarias para activar la enzima. ¿De cuántos tipos hay? Obviamente hay dos. Hay uno que se llama el activador y hay otra que se llama la coenzima. Entonces, de aquí hasta que te mueras, el activador siempre es de naturaleza inorgánica. La coenzima es de naturaleza orgánica. Orgánica. ¿Ya? ¿Quiénes son activadores, profe? Sobre todo los metales, por ejemplo, sodio, potasio, magnesio, calcio, etcétera. En este caso, ¿quiénes son las coenzimas? En su mayoría las vitaminas, aunque también hay otros componentes que no necesariamente son vitaminas, pero que también son coenzimas. Por ejemplo, la coenzima Q, la carnitina, etcétera. Tengo un cuadro donde te muestro también algunas. Ahora es curioso, la estructura de las coenzimas, ojo, la estructura de las coenzimas sí se modifica durante la reacción enzimática, cosa que no pasa con los activadores. ¿Qué más, profe? Dice que los activadores, bueno, como tú ya llevas química, vas a ver que son por lo general metales alcalino y alcalino térreos. Esos activadores son de tipo estructural. Y los activadores que son metales de transición, por ejemplo, manganeso, zinc, cobre, etcétera, ellos sí cumplen la función clave ¿en qué? En la catálisis. Ahora, ¿qué más, profe? La coenzima cumple ciertas funciones, como transferencia de electrones, transferencia de grupos y transferencia de energía. Entonces, ¿a quiénes cuento dentro de la coenzima? Al NAD, a este NAD fosfato, FAT, FMN, coenzima Q y el TTP, que lo vamos a ver también, que es una de las vitaminas en forma activa. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles, ¿no? No confundas activador con coenzima, suele ser pregunta de examen. Y a veces por apurado te presentan un metal y lo marcas como coenzima. No son sinónimos. Ambos sí son cofactores enzimáticos. Si me preguntan, por ejemplo, profe, ¿las vitaminas son cofactores enzimáticos? Sí. Profe, ¿el sodio es un cofactor enzimático? Sí. Eso sí. Lo otro, no. Hay que tener cuidado. ¿Qué más? Justamente acá está el cuadro, ¿no? Está una serie de vitaminas, está la forma enzimática. No necesariamente la vitamina tal cual, por ejemplo, la tiamina, funciona como coenzima, ¿no? Hay una forma determinada. Por ejemplo, en el caso de la tiamina, pirofosfato de tiamina, ¿no? Y así podemos ir viendo. Ahora te decía, hay moléculas que no son necesariamente vitaminas y son similares y igual cumplen función de coenzimas o cofactores enzimáticos. Por ejemplo, la coenzima Q, biofterina, adenosilmetionina, ácido lipoico, ¿no? Aquí más o menos te dicen qué reacción suelen actuar, ¿no? Listo, para que lo tengas en cuenta y para que no te confundas. Entonces, ahora vemos lo que es la especificidad enzimática. Profe, ¿qué es eso? Sucede que lo que te dije hace un rato, las enzimas
aparentemente suelen ser específicas. Ahora, ¿a causa de quién es la especificidad? Del sitio activo, ¿no? Hay que recordar, por eso estoy dejando el espacio en blanco. Hay que recordar. Si yo tengo una enzima, aquí tengo el sitio activo. Pero este sitio activo, ¿qué cosa contiene? Contiene aminoácidos. ¿Pero aminoácidos en desorden? No. Son aminoácidos que obviamente tienen orden, que tienen características y que van a formar enlaces determinados. Entonces por eso se dice que el sitio activo es el que permite la especificidad enzimática, ¿no? Nos deja una frase, dice: toda enzima es específica para una determinada sustancia y no puede actuar en otra. Esto obviamente por lo general. Ahora, algunas presentan especificidad por grupos, sustancias con estructuras comunes. Claro, puede ser que una enzima, por ejemplo esta enzima, pueda ser específica para, digamos, un sustrato que tiene un componente X, para un sustrato que tiene así de todo, pero que también tiene el componente X, y otro sustrato, digamos, que tiene un grupo así, ¿no? Un anillo, pero tiene el componente X. A eso se refiere cuando dice especificidad por grupo. Si hay un componente común en los sustratos, esa enzima puede ser que sea específica para ese componente común y por tanto para estos tres sustratos. A eso se refiere. Ahora, hay una regla que no generalmente se cumple. Dice: el número de reacciones en la célula es más o menos parecido o equivale más o menos al número de enzimas. Ojo, ten cuidado con eso también. Ahora, el mayor número de enzimas favorece la regulación. ¿Qué significa? Profe, lo vas a ver más adelante, pero te lo adelanto. Si yo tengo una enzima, ¿no? Si yo tengo una enzima, tengo otra enzima, tengo otra enzima. Te hago una pregunta. ¿A la célula le conviene tener hartas enzimas? ¿Le conviene tener hartas enzimas? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta sería: ¿a la célula le conviene tener hartas enzimas funcionando? Digamos que estas enzimas sean activas, ¿ya? Que sean holoenzimas. ¿Le conviene a la célula que estas enzimas estén trabajando? Digamos que cada una de estas enzimas me genera glucosa, glucosa, glucosa. Pregunta: ¿a la célula le conviene tener altas cantidades de glucosa? Piénsalo. Por eso aparece aquí la palabra regulación. Aunque no lo creas, las enzimas tienen mecanismos de regulación, ¿no? Lo vamos a ver casi al final del tema de enzimas. Entonces, vemos ahora lo que es la clasificación y nomenclatura. Ojo, cuando tú encuentras en los libros los nombres de las enzimas, te das cuenta que son un poco extraños, ¿no? Ribonucleasa, desoxirribonucleasa, fosforilcinasa, etc. Entonces, como que te da un poco de wow, o sea, ¿quién ha puesto el nombre a estas cosas? Bueno, antiguamente el nombre de las enzimas se ponían de acuerdo al sustrato. No, por ejemplo, si actúo en un sustrato que es ácido ribonucleico, ¿cómo se va a llamar la enzima? Ribonucleasa. Y después también hubo una clasificación de acuerdo a la función, ¿no? Me imagino entonces, si yo tengo, por ejemplo, un componente que está en la posición cis, ¿qué enzima debería actuar para que este componente pase a una posición trans? ¿Qué enzima será?
¿Son isómeros? Sí. Ah, ya, entonces la enzima será isomerasa, ¿no? De acuerdo a la función, de acuerdo al sustrato. Ahora, ¿quién ordena esto? La comisión de enzimas. Hay una comisión de enzimas, no te burles. La Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, o estas siglas, ¿no? Diseñó un sistema, dice. ¿En qué consistía el sistema? Que va a dividir a las enzimas en 6 clases. Cada clase va a tener grupos o subclase o subgrupos o subclases. No, aquí están los 6 grupos. Oxidorreductasa, transferasa, hidrolasa, liasa, isomerasa, como el caso que vimos arriba, y ligasas. ¿Cómo son, profe? De este modo. Fíjate. Ahora, de acuerdo a lo que te indiqué, ¿no? A esas 6 clases, se puede nombrar a la enzima de este modo. Tengo la carboxipeptidasa A, por ejemplo. Ahora usamos números, ¿no? Se usa 4 números. La comisión de la que hemos hablado hace un rato sugiere 4 números. El primer número, la primera entrada, contando desde acá, es, por así decirlo, el orden en que esta enzima entra a la lista. El 17 indica el número de la subclase. El 4 indica la subclase y el 3 indica la clase. En este caso, y lo vamos a ver en el cuadro que hay a continuación, se refiere a las hidrolasas. Hay una jerarquía, no una jerarquía, sino hay un orden específico, ¿no? En el cual estamos nombrando. Entonces, ya sabes qué significa esto. Dio a cada enzima un número con 4 partes, ahí está. Los 3 primeros números definen ¿qué? La clase, la subclase y la subclase. Clase, subclase, subclase. El último número depende ¿de quién? De la subclase. ¿Qué indica el último número? El orden en que la enzima fue añadida a la lista, ¿no? Ahí está. El orden en el cual la enzima fue añadida a la lista de la subclase. El orden de la subclase, la subclase y la clase. Ahora, profe, ¿cómo determino las clases? Bueno, acá está. Primera clase, ¿quiénes son? Óxido reductasas. Segunda clase, transferasas. Tercera clase, hidrolasas. Cuarta clase, liasas. Quinta clase, isomerasas. Y sexta clase, ligasas, ¿no? Aquí te indica en qué tipo de reacción participan. Te dan un ejemplo de la enzima y mira, ahí está la nomenclatura que sugiere la comisión de enzimas. Y bueno, la reacción que suele catalizar, ¿no? Para que lo tengas como referencia. Aquí hay otro gráfico, lo mismo, las clases, el tipo de reacción, ¿no? que produce y bueno, hay otro tipo de reacciones que de repente lo puedes ver con un poco más de detalle. Por ejemplo, dice óxido reductasa, ¿no? Es una oxidación. Fíjate qué pasa, ¿no? Los hidrogeniones salen y al final te va a quedar un acetaldehído. Igual, exoquinasa, fosforilación. Fosforilación, se añade fósforo. Mira, ¿en qué carbono se está añadiendo fósforo? De acuerdo a lo que tú ya sabes, el carbono 6. Fíjate acá, ruptura del enlace peptídico. ¿Quién lo hace? Ah, nuestra amiga la carboxipeptidasa. Aquí está un polipéptido y se rompe el enlace peptídico. Entonces, ¿qué me queda? Me queda pues 2 residuos, ¿no? Descarboxilación, lo que hacen las liasas. No, obviamente este es un grupo carboxilo, se puede añadir un hidrogenio y al final te quedaría un acetaldehído, ¿no? Se está descarboxilando, está perdiendo un carbono. Isomerización, el ejemplo que te puse, mira, estos son isómeros cis y al final se vuelven isómeros trans. Y finalmente la carboxilación que hacen las ligasas, ¿no? Ahora, en vez de esto, lo contrario, ¿no? A este piruvato le añado un carbono más y obtengo oxalacetato, ¿ya? De ese modo, entonces. Ahora, las enzimas, los procesos enzimáticos siempre están sujetos a ciertas condiciones. En este caso, por ejemplo, tengo la temperatura. Entonces, ¿qué me dice? Que la velocidad de reacción catalizada por la enzima aumenta con la temperatura.
¿Eso qué implica? Que cuando hay una... Depende, ¿no? Cuando hay mayor temperatura, puede que la velocidad de reacción aumente, ¿no? Junto con la temperatura. Puede ser. ¿Qué más me dice? Dice que debido al número de colisiones es mayor y facilita la unión del sustrato. ¿Cómo es eso, profe? No entiendo. Entonces, fíjate. Otra vez. Una enzima. Entonces, ¿qué me dice? Que si aumenta la temperatura, aumenta la velocidad. Ah, y aquí usa una palabrita, el número de colisiones, ¿no? Entonces, haz de cuenta, si yo tengo acá un sustrato, lo que me dice eso es que cuando aumenta la temperatura, el número de choques entre las determinadas partículas del sustrato y la enzima aumenta. ¿Eso que genera? Que la unión entre la enzima y el sustrato, se facilite. Ojo, cuando aumenta la temperatura, eso es algo que también lo vas a hacer en química, cuando aumenta la temperatura, los átomos, los elementos, por lo general empiezan a tener mayor actividad. Eso es a lo que se está refiriendo con el número de colisiones, porque colisionan, ¿no? Tanto los elementos del sustrato con la enzima. Ahora, ¿qué más te dice? Una temperatura muy elevada puede desnaturalizar la enzima. Bueno, ya hemos hecho eso, no creo que sea algo raro para ti. Si una proteína, digamos, tiene esta forma, que es su forma nativa, ¿puede perderla? Sí, y finalmente puede quedar así. ¿Cómo se le llama este proceso? Desnaturalización, pérdida de la conformación nativa, de la estructura terciaria. Ahora, ¿la puede recuperar? Sí. ¿Cómo se le llama ese proceso? Renaturalización. Entonces, puede recuperarla más o menos así. No es tan exacto, obviamente. Ahora, a temperatura elevada, ¿qué pasa con la enzima? Se desnaturaliza. A temperatura baja, ¿qué pasa con la enzima? Se inactiva. ¿Qué más, profe? Dice que el rango de temperatura es específico. Por ejemplo, en seres humanos, ¿cuál es la temperatura a la cual se dan la mayoría de reacciones? 37 grados. ¿Qué más? Existen excepciones. Por ejemplo, hay enzimas que soportan de 80 grados a más. Por ejemplo, temperatura óptima para la enzima humana típica, ¿no? ¿Ves? Más o menos está cerca del rango de los 37 grados. En cambio, la temperatura óptima de una enzima, de una bacteria termófila significa que puede vivir a altas temperaturas, más o menos es 80 grados. Ahora, tienes que darte cuenta lo siguiente. Aquí hay un rango de temperatura. O sea, no es que la enzima funciona sí o sí a 37 grados. Hay un rango. Por ejemplo, digamos de 20 a 45 grados. Entonces, en ese rango la enzima puede funcionar, sí. Pero ¿cuál es la temperatura a la cual funciona de manera ideal? 37 grados. Por eso dice temperatura óptima. Listo. Ahora, el pH también influye. ¿Cómo? Debido a la presencia de aminoácidos cargados en el sitio activo. Como los aminoácidos van a tener carga, pues eso que favorece que dependiendo, ¿no?, la concentración de hidrogeniones y oxidrilos aumente o disminuya. ¿Eso qué me va a hacer variar? El pH. Listo. ¿Qué más? El rango define la actividad de la enzima, ¿no? A pH alto se desnaturaliza. A pH bajo se inactiva. ¿Qué más, profe? Dice que muchas enzimas son activas en un rango de 3 a 4 unidades de pH, solamente de 3 a 4 unidades de pH. Por ejemplo, acá tenemos la tripsina. ¿En qué rango es activo? Más o menos me imagino que está en un rango de
5.5 a un rango más o menos de 9.5, ¿no? Ese es un rango de pH en el cual es activo. Obviamente, al igual que en la temperatura, hay un pH óptimo. Ahora, un sitio activo que tiene glutamato requiere pH donde mantenga su carga. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si yo tengo aquí la proteína y en el sitio activo tengo glutamato, o mejor llamado también ácido glutámico, que me indica que como es ácido, para que este sitio activo realmente sea activo, el pH que necesita ese glutamato debe permitir que mantenga su carga. Ajá, entonces, nuevamente, los aminoácidos, parte del sitio activo, ¿son importantes? Sí, hay que saber sus propiedades, sí, justamente para comprender este tipo de cosas. ¿Qué más? La unión del sustrato. ¿De qué manera se une la enzima con el sustrato, ¿no? Obviamente esta es la enzima, este es el sustrato. Han salido dos teorías, ¿no? La famosa llave y cerradura y el famoso ajuste inducido. ¿Quién propone la llave y cerradura? Emil Fischer, el mismo que propone, ¿no?, las proyecciones de Fischer. ¿En qué año? 1894. ¿Qué muestra? Especificidad absoluta. Porque fíjate, para una determinada forma del sitio activo, una determinada forma del sustrato, ¿no? Por eso se dice especificidad absoluta. Es absoluto la manera en la que se junta la enzima con el sustrato. Por eso hay una frase, ¿no? Enzima y sustrato poseen complementariedad geométrica y encajan de manera exacta. Entonces, una enzima para un solo sustrato. Además, el modelo de ajuste inducido, ¿no?, que es un modelo posterior. ¿En qué año se propone? En 1958 lo propone Daniel Koshland. ¿Qué me indica? Más bien una especificidad relativa. ¿Cómo es eso, profe? Que no necesariamente esta enzima es sí o sí específica para este sustrato, no necesariamente. O sea, es un modelo un poco más real, es más real. El sitio activo se modifica. ¿Quién se modifica? Ojo, ¿quién se modifica? El sitio activo. El sitio activo es el que se modifica en el modelo del ajuste inducido. Y el sustrato sufre desestabilización en sus enlaces. ¿Eso es importante? Sí. ¿Por qué? Fíjate esta forma, ¿no? Fíjate esta forma y fíjate cómo empieza a deformarse. ¿Qué permite esa desestabilización de enlaces? Pues el sustrato se vuelve débil y por tanto hay riesgo de ataque catalítico, es decir, que la reacción enzimática y la catálisis que va a hacer la enzima, pues va a tener mejores resultados. Por eso, riesgo de ataque catalítico. ¿Cuál es la frase? Una enzima para más de un sustrato con modificación del sitio activo, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Si se modifica el sitio activo, entonces una enzima puede funcionar para más de un sustrato. ¿Qué más, profe? ¿Qué implica la unión del sustrato? Simplemente esto. La unión temporal del sustrato a la superficie de la enzima. ¿Gracias a qué? A aminoácidos cargados, puentes de hidrógeno y enlaces iónicos. Entonces, si yo tengo una enzima y tengo obviamente su centro activo, si por A o B por ahí se avecina un sustrato, que puede ser algo así, ¿no? Se avecina un sustrato, entonces, ¿qué va a pasar? Que gracias a los aminoácidos cargados con diferentes cadenas laterales, algo así, estos aminoácidos que van a formar, por ejemplo,
puentes de hidrógeno. ¿Qué más pueden formar? Enlaces iónicos, ¿no? Entonces, ¿es importante? Claro. Por eso lo hemos estudiado con una profundidad un poco más grande, ¿no? Para entender justamente estos conceptos. Ahora dice que la fuerza de unión de la unión de la enzima y el sustrato más o menos fluctúa en el valor de 3 a 12 kilocalorías, ¿no? Que es menos de lo que es un enlace covalente. ¿Eso qué significa? Que puede ser reversible, es decir, puede pasar algo, no sé, algún aumento del pH, de la temperatura, algo por el estilo, y este sustrato simplemente se aleja y los enlaces se eliminan, enlaces e interacciones se pueden eliminar. Además dice, el cambio conformacional, y esa es la parte interesante también, el cambio conformacional del sitio activo. ¿Te acuerdas del ajuste inducido, no? Si este, por ejemplo, era el sitio activo, pero el sustrato era de esta forma, el cambio conformacional del sitio activo, ¿qué permite? Que las cadenas laterales de ciertos aminoácidos puedan juntarse, se acerquen. Entonces, si esta estructura cambia, si cambia la conformación del sitio activo, por ejemplo, que se vuelva más profundo, ¿eso qué implica? Que va a haber cadenas laterales que se van a acercar. ¿Qué me permite? Más enlaces, mayor estabilidad de la unión de la enzima con el sustrato. Listo. Ahora, ¿cómo se activa el sustrato? Son pasos, se están dando cuenta que son pasos, ¿no? El cambio conformacional deforma los enlaces del sustrato, haciéndolo más susceptible al ataque catalítico. Entonces, si yo tenía algo así, esta digamos que sea mi enzima, y había un sustrato que por ahí era de este modo, ¿ya? Este era el sustrato. ¿Quién tenía que modificarse? Hemos dicho el sitio o el centro activo. Entonces, en la modificación, ¿cómo será? Digamos que al sitio activo le dé por volverse simplemente así, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el sustrato? Que también va a variar y se va a volver así. Ajá, sustrato enzima. Aparte de que se ha modificado el sitio activo, ¿quién se está modificando también? El sustrato. ¿Eso qué hace? Debilita los enlaces, ¿no? Va a debilitar los enlaces y va a ser más fácil que se dé la reacción catalítica. A eso se refiere. Entonces, la enzima acepta o dona protones gracias a los aminoácidos cargados en el sitio activo, ¿no? Obviamente aquí va a haber un flujo, ¿no? Una donación, aceptación de electrones. ¿Gracias a quién? A los aminoácidos, ¿no? Específicos que están por ahí. Dice que además se suelen formar enlaces covalentes temporales entre la enzima y el sustrato. ¿Gracias a qué? A que hay zonas electropositivas y electronegativas, ¿no? Obviamente. También entonces, además de todo lo que estamos hablando, van a haber algunos enlaces covalentes que son transitorios, temporales. Eso que me permite que la enzima y el sustrato no se separen, o que en todo caso se separen con un poquito menos de dificultad, ¿no? Entonces, finalmente, se da el acontecimiento catalítico. La unión del sustrato induce mayor cambio en donde en la conformación enzimática. Ya lo hemos visto. ¿Qué se facilita? La conversión del sustrato en producto. Entonces, como ya tenía el sustrato unido aquí, ¿no? La enzima y el sustrato, ¿no? Luego de todos los procesos que hemos visto, ¿qué va a pasar? Que va a estar la enzima y se van a empezar a generar los productos, ¿no? Se liberan los productos, como estamos viendo,
y la enzima vuelve a su conformación original. Entonces podemos decir que esta era la enzima original. Esta es la enzima modificada por el sustrato y que después de la reacción, cuando ya se libere el producto, la enzima vuelve a su estado original, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, si te preguntan, ¿se consume enzima durante el proceso? No, no se consume enzima. ¿La enzima modificada puede volver a su estado original? Sí, verdadero. ¿Qué más? El sitio activo queda libre para recibir a otro sustrato. Entonces, este sitio activo normal puede seguir recibiendo sustratos, ya sea específicos o ya sea específicos por grupo. Genial. Entonces, este gráfico a modo de resumen de todos los pasos que hemos estado hablando, ¿no? Primero, ¿qué sucede? Que la enzima presenta su sitio activo, viene el sustrato y empiezan a congeniar, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar? Pues puede que el sustrato se active, ¿no? Con los diferentes procesos que le va a presentar la enzima, por los aminoácidos, los enlaces, etcétera. Finalmente, aquí está la enzima, ya el sustrato se ha convertido en productos, son liberados y el sitio activo de la enzima, que es de este modo, está disponible para otra molécula. Puede ser la misma, puede ser otra, no hay problema, ¿no? Entonces, ¿se consume la enzima? No, sigue siendo la misma. ¿Quién es el que cambia? Los sustratos se vuelven en productos, ¿no? Ahí está, a modo de resumen. ¿Qué más, profe? Hay un concepto que se suele llamar cinética enzimática, ¿no? Entonces, un breve repaso. ¿Qué es la actividad enzimática y por qué está influenciada? Hemos visto que la actividad enzimática es toda aquella actividad que permite que la reacción se acelere. Esa es la actividad enzimática. Ahora, ¿quién hace influencia sobre esta actividad enzimática? Bueno, el pH y la temperatura, mayor y menor temperatura. ¿Quién más? La conformación de la enzima, ¿no? Si la enzima varía, puede que la actividad enzimática también se vea favorecida. Ahora, ¿qué es la cinética enzimática entonces? Es la actividad enzimática, pero que también depende de qué. Fíjate esos símbolos entre corchetes. Cada vez que veas entre corchetes, ¿qué significa? Concentración. Depende de la concentración del sustrato, del producto y de algo que se llama inhibidor, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije al inicio que las enzimas algunas veces suelen autorregularse? Bueno, es gracias a causa de los inhibidores. Y hay una pequeña fórmula, ¿no? Esa fórmula se le suele denominar la fórmula de Michaelis-Menten o cinética de Michaelis-Menten. ¿Cómo es? Ya te la había presentado al inicio. Enzima más sustrato forman un complejo transitorio intermediario, que a veces también toma el nombre de complejo intermediario de Michaelis-Menten, que me da lugar a una enzima más un producto. ¿Es reversible? Sí, por lo general todo esto es reversible, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver un gráfico y aquí de repente me voy a poner un poquito espeso en cuanto a matemática. Fíjate esta fórmula, por favor. Obviamente no espero que la entiendas, simplemente quiero que veas la fórmula. Y fíjate que aquí, ¿no?, está la concentración del sustrato, en este caso que es glucosa. Ahora date cuenta, ¿no? Simplemente usa la vista. ¿La concentración está aumentando? Sí, profe. La concentración está aumentando. ¿Y qué pasa con la velocidad de reacción? ¿Está aumentando? Sí, profe, está aumentando. Ah, moraleja. La velocidad de reacción de una reacción que es catalizada por enzima aumenta con la concentración del sustrato, por lo general. Ahora, ¿cuál es la fórmula para hallar la velocidad? Esta, ¿no? La velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre ese factor Q sub m más la concentración de sustrato, ¿no? Claro, esto lo van a hacer en la parte ya de bioquímica, incluso probablemente
hagan un experimento. Solamente les hago el hincapié, ¿no? Esa es la fórmula y van a ver cómo funciona. Dice, si la concentración de sustrato es sumamente bajo, la velocidad inicial, que es esta, de la reacción es similar a la concentración de sustrato. ¿Eso es cierto, profe? Bueno, fíjate, si la concentración de sustrato es bajo, esto se elimina, esto se elimina, y bueno, el factor QM también, que de alguna manera se va a eliminar por ser muy baja la concentración de sustrato, y al final me va a quedar que la velocidad de reacción es igual a es más o menos igual a la concentración de sustrato. Ahora dice que cuando la concentración es muy alta, o sea, cuando este número es alto, la velocidad inicial de reacción no depende del sustrato. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Porque si es muy alto, ya, o sea, si hay una gran cantidad de sustrato, entonces la velocidad no depende del sustrato. Ojo, fíjate, de repente no te has dado cuenta en el gráfico. Ese gráfico está aumentando, pero tiene un límite, ¿no? Ese límite es la famosa velocidad máxima. ¿Eso qué significa? Que no puedo aumentar indefinidamente sustrato. Aunque quieras aumentar indefinidamente sustrato, hay un límite, ¿no? Hay un límite en la concentración de sustrato. Entonces, cuando es muy alto ya la concentración de sustrato, cuando has puesto mucho sustrato, esta velocidad ya no le interesa esta cantidad de sustrato, ¿no? Corre sola y corre de este modo, como una hipérbola, así, corre de ese modo. Ahí es donde ya no interesa, ¿no? La concentración de sustrato. ¿Cuándo? Cuando es sumamente alto. A la velocidad ya no le afecta. Y finalmente, cuando la concentración de sustrato es igual a Km. Te estarás preguntando, profe, ¿qué es Km? Dice que es aquella concentración de sustrato en la cual la reacción marcha a la mitad de su velocidad máxima. Obviamente, son datos generales para que ya los vayas masticando próximamente tu ingreso. Entonces, funciona más o menos así. ¿Tiene un límite, profe, la velocidad inicial, la velocidad de reacción? Sí tiene un límite. Y en ese límite es cuando ya no me interesa, ya no le interesa a la velocidad la concentración de sustrato. Obviamente, si es muy baja, va a influir. La velocidad de sustrato, la concentración de sustrato va a dirigir la velocidad. Y si al final son más o menos equivalentes, pues ya vemos, ¿no? cómo va funcionando el asunto. Entonces, finalmente entramos a la parte que son los famosos inhibidores enzimáticos, que permiten reducir o anular la velocidad de reacción con el sustrato. Reducen o anulan la velocidad de reacción. Sirven como reguladores. Son reguladores. ¿Útiles en qué momento? Cuando me toca estudiar la acción de lo que son las drogas y toxinas, que también son inhibidores. La droga y toxina es inhibidor. Entonces, fíjate, si es que, digamos, se da una reacción importante para tu cuerpo, si te dice que la droga es inhibidor, entonces es peligroso que estés usando drogas. Quizás por ahí se esté inhibiendo una reacción importante a nivel cerebral, por ejemplo. ¿De qué naturaleza pueden ser? Pueden ser reversibles o irreversibles. Los que son irreversibles, por lo general, ¿qué forman? Forman enlace covalente. ¿Qué tipo son? Son iones de metales pesados, son gases tóxicos o son penicilinas. Ahora, para que no te quedes en el aire, o sea, cuando yo tengo una enzima así, ¿no? Tengo la enzima, por aquí puede venir un inhibidor, ¿no? Puede venir un inhibidor. Digamos que este sea el sustrato. El inhibidor puede tomar la misma forma, ¿no? Y en vez de que se una el sustrato, puede que se una el inhibidor. Entonces, como se une el inhibidor, ya no se da la reacción. La enzima ya no cataliza la reacción. Entonces, ¿qué pasa? La enzima queda inhibida. A eso se refiere.
Entonces, por eso te dice, hay algunos que son reversibles, o sea, se une un ratito y después se va, y hay otros que ya se unen y ahí quedó, ¿no? A esos a veces se les suele llamar también venenos, ¿no? Y los reversibles que se unen de manera no covalente, eso es importante también, ¿no? ¿Cuál era el enlace más fuerte que hay a nivel de la célula? Hasta ahora donde hemos visto el enlace covalente. Entonces tiene sentido que el irreversible se una de manera covalente. En cambio, los reversibles se unen de manera no covalente. ¿En qué se divide? En competitivos y no competitivos. Lo vamos a ver con el siguiente gráfico. Por ejemplo, esta es la inhibición competitiva. ¿Qué se refiere a competitivo? Fíjate, el sustrato y el inhibidor tienen conformación parecida. Entonces, esta es la dirección de la reacción. Si esta es la enzima y se une el inhibidor, la enzima queda inhibida. Entonces, si el sustrato quiere unirse acá, ¿va a poder? No, porque ya está ocupado. Entonces, no se da la reacción. ¿Es reversible? Sí, puede que el inhibidor se vaya y finalmente el sustrato se una y me dé lugar a los productos. A eso se refiere la inhibición competitiva. Tanto el inhibidor como el sustrato se unen al sitio activo, ¿no? Eso es más o menos lo que me intenta decir. Ahora, hay una inhibición que no necesariamente es competitiva. ¿A qué se refiere? Que el inhibidor no tiene necesariamente la misma conformación, la misma forma que el sustrato. Y como no tiene la misma forma, se une en otro sitio. Fíjate, no se está uniendo en el centro activo, se está uniendo en otro sitio. ¿Cómo se le suele llamar a ese sitio? El famoso sitio de inhibición. Entonces, si la enzima se une con el inhibidor no competitivo en ese sitio de inhibición, ¿el sustrato se puede unir? No, primero tiene que salir el inhibidor, ¿no? Entonces, el inhibidor y el sustrato se unen ¿en dónde? En sitios diferentes, ¿no? Y aparte dice la unión del inhibidor deforma la enzima, disminuyendo la probabilidad de unión del sustrato. Listo. Inhibición competitiva y no competitiva. Y finalmente, la famosa regulación alostérica. ¿A qué se refiere, profe? Bueno, la regulación alostérica también es otro mecanismo por el cual las enzimas regulan su actividad. Alostérico viene del griego que quiere decir otra forma, otro sitio. Las enzimas pueden existir en dos estados. Se les llama enzimas alostéricas. ¿Cómo es eso, profe? Pues aquí tengo la enzima, ¿no? Tengo la enzima, tengo mi sitio activo y aparte por ahí en algún lugar tengo mi sitio alostérico. Tengo mi sitio alostérico. Pueden coexistir las enzimas en las dos formas. Cuando coexisten en las dos formas con una región alostérica, una región activa, se les suele llamar enzimas alostéricas. ¿Para qué sirve? Para ajustar la tasa de reacciones celulares catalizadas a las necesidades de la célula. ¿Qué significa? Que las reacciones que deben estar activas gracias a las enzimas solamente tienen que ser las necesarias, solo las que la célula necesita. Si se dan más, peligro. Si se dan menos, peligro. Solo lo que la célula necesita. Entonces, una forma, a esto se refiere esto de enzimas alostéricas. Hay un sitio alostérico que tiene más afinidad. Es más afinidad por el sustrato. Y va a haber otra especie que tiene menos afinidad por el sustrato, ¿no? Por eso, ¿pueden interconvertirse? Claro. Puede que esta forma esté más presente que la otra, etc. Hay otros factores ahí también. ¿Qué más? Hay algo que se llama el famoso efector alostérico. ¿Qué viene a ser? Es una molécula orgánica que regula la actividad de la enzima. Entonces,
¿Dónde se une este efector alostérico? Pues en el sitio alostérico o regulador. Entonces, aquí tengo un efector alostérico, se va a unir a aquí, ¿no? Efector alostérico. Entonces, si es que es de alta afinidad con el sustrato, obviamente el sustrato va a venir con gusto. Pero si no es afín con el sustrato, entonces el sustrato no va a poder unirse. ¿Qué más? Dice que los sitios activos y alostéricos están en diferentes subunidades de las proteínas. Entonces, ¿a qué tipo de estructura me estoy refiriendo cuando digo que la proteína tiene subunidades? Cuaternaria. Puede ser que la proteína sea de este modo. Puede ser que la proteína sea de este modo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una subunidad A y tengo una subunidad B. ¿Qué me dice? Que cada subunidad va a tener diferente naturaleza. Esta puede ser la catalítica y esta puede ser la reguladora. Profe, si esta es la subunidad catalítica, ¿quién está aquí? El centro activo. Si esta es la reguladora, ¿quién va a estar aquí? El sitio alostérico. Listo, a eso se refiere, ¿no? Entonces, tengo aquí la famosa inhibición alostérica. ¿Eso qué significa? Que esta proteína tiene un sitio alostérico, pero que no tiene afinidad ¿con quién? Con el sustrato. Entonces, el inhibidor alostérico, ¿no? El efector alostérico se une aquí y por tanto el sustrato, bueno, como que funciona a medias, ¿no? No se da la reacción, puede que la reacción se dé muy poquito, que se genere poco producto, ¿no? Entonces, esa es una forma. La otra forma, ¿cuál es? La activación alostérica. ¿Eso qué implica, por ejemplo? Tengo mi proteína y están las dos subunidades y donde está el sitio alostérico, en este caso, sí es afín, o sea, tiene alta afinidad por el sustrato. Por tanto, cuando se une el activador alostérico, pues el sustrato con mucho gusto también se une y forma los productos, ¿no? En este caso, ¿qué pasa? Se une el inhibidor y el sustrato ya no quiere unirse. En este caso, se une el activador alostérico y el sustrato con mucho gusto se une, ¿no? Esa es la diferencia esencial. Entonces, finalmente vemos el tema de las ribosimas. Les dije al inicio que no todas las enzimas eran de naturaleza proteica. Eso es lo que se creía. En 1981, el señor Thomas Sech, en una especie que se llama la tritaimena termófila, observó moléculas de RNA que estaban catalizando la eliminación de intrones. Aquí tenemos ese ejemplo, ¿no? Un intrón es una sección del gen que tiene que ser eliminada, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que este intrón, cuando hablamos de intrones y exones estamos hablando de RNA. Este intrón, por ejemplo, actúa solo. O sea, como ven, no hay ninguna enzima que le esté ayudando. El intrón se maneja solito y al final logra completar el proceso, logra eliminar, ¿no? Por eso dice intrón eliminado, logra eliminar el intrón. Esto obviamente lo vamos a ver de aquí unas 2 semanas cuando hagamos el proceso de transcripción, ¿no? Transcripción y traducción, ahí lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Quién más? El señor Sidney Altman en el 83 también descubre una ribonucleasa cuyo sitio activo era de naturaleza RNA. Por ejemplo, esa ribonucleasa era algo así, ¿ya? Tenía una parte que era proteica y tenía una parte que era no proteica. Entonces, ¿qué pensaron los científicos? Que como tenía una parte proteica, pues pensaron que el sitio activo estaba acá. Pero era al contrario, el sitio activo estaba en la parte no proteica. Y resultó que esa parte no proteica era RNA, ¿no? Era afín al RNA. Finalmente dice que las ribosimas, que todavía siguen en estudio, al igual que las proteínas, pueden tomar una estructura terciaria. ¿Para qué? Porque la estructura terciaria es la que me garantiza
que el sitio activo, el centro activo, sea funcional. Bien, chicos, de este modo estamos acabando todo lo que viene a ser la parte de enzimas. En el siguiente video continuamos con vitaminas.